14. Evacuado y licenciado. La escapada. Estaba acabando el mes de agosto cuando me fui. Como de costumbre, la situación fue casi surrealista. Un día estaba en la guerra y al día siguiente en mi casa. Me sentía mal por irme de allí. No quise contarle a nadie lo de la tensión arterial ni nada más. Me lo callé tanto como me fue posible. Para ser sincero, tenía la sensación de estar dejando tirados a mis chavales, escaqueándome porque el corazón me estaba haciendo el indio o por lo que sea que le estuviera pasando. Ninguno de mis logros anteriores podía hacer nada por aliviar la impresión que tenía de estar dejándolos en la estacada. Sé que no tiene sentido. Sé que había conseguido muchas cosas. Necesitaba descansar y sin embargo estaba convencido de que no podía permitírmelo. Tenía que ser fuerte hasta extremos imposibles. Para colmo de males, se ve que parte de la medicación que me daban no me estaba sentando bien. Los somníferos que me había prescrito un médico de San Diego para hacerme dormir me dejaron tan atontado que cuando me desperté de veras estaba ya en la base y sin recordar nada del rato que había estado haciendo ejercicio en casa ni de haber conducido hasta allí. Lo primero lo sabía yo por Talla y lo segundo porque tenía el coche allí aparcado. Nunca más volví a tomar esa medicación. La sensación fue muy desagradable. Talla. He necesitado varios años para hacerme a la idea de parte de todo esto. Chris da la impresión de no querer otra cosa que pasárselo bien, y sin embargo cuando la gente lo necesita de veras, cuando lo que hay en peligro son vidas, es la persona más formal del mundo. Tiene un sentido selectivo de la responsabilidad y del cariño. De esto me di cuenta sobre todo en lo que tenía que ver con su ascensión en el escalafón militar. Le daba exactamente igual. No quería tener la responsabilidad de los demás graduación, aunque eso supusiera un mayor desahogo económico para su familia. Y sin embargo, si había que hacer algún trabajo, él estaba allí siempre. Siempre aceptaba el desafío. Y puedes tener por seguro que estaba preparado para ello porque ha estado pensando en ello. Era una postura muy contradictoria, y no todo el mundo la entendía. De hecho, a mí me costaba a veces. Proteger a los otros. En casa, participé en un programa científico muy interesante relacionado con la tensión nerviosa en situaciones de combate. Usaban la realidad virtual para examinar los efectos que tenía en tu cuerpo el enfrentamiento bélico. En mi caso, estudiaron concretamente la presión arterial, o por lo menos ese era el único dato que me interesaba a mí. Me colocaban unos auriculares y unos guantes especiales y me hacían ver una simulación. Era básicamente como un videojuego chulísimo. Pues bien, en las simulaciones, la tensión arterial y el pulso presentaban parámetros normales al principio, y cuando estallaba el tiroteo, caían en picada. Yo estaba allí, sentado, haciendo lo que tenía que hacer. Estaba muy cómodo, comodísimo. Entonces cuando terminaba el combate y volvía a la calma, se me aceleraba el corazón. Muy interesante. Los científicos y los médicos que dirigían el experimento creen que durante el acaloramiento del combate se imponía el adiestramiento que había recibido para relajarme de un modo o de otro. Estaban muy intrigados porque parece ser que nunca habían visto nada parecido. Yo, claro, lo había vivido a diario en Irak. Una de las simulaciones me produjo una impresión muy profunda. En ella herían a un marín que caía al suelo gritando. Le habían dado en los intestinos y mientras yo contemplaba la escena, la presión arterial se me disparó todavía más. No hacía falta que ningún experto me explicase lo que estaba pasando. Estaba reviviendo los últimos momentos de aquel chaval que había muerto en mis brazos en Faluya. La gente dice que he salvado cientos y cientos de vidas, pero créame el lector, cuando digo que lo que recuerdas no es a los que has salvado, sino a los que no pudiste salvar. Esos son de los que hablas. Esas son las caras y las situaciones que te van a acompañar toda la vida. ¿Estás o no estás? Mi periodo de servicio se estaba agotando. La Armada seguía intentando convencerme con distintas ofertas para que me quedara. Adiestrar a los soldados, trabajar en Inglaterra, cualquier cosa que pudiera pedir con tal de que no dejase sus filas. Y yo, aunque le había dicho a Talla que no iba a volver a aceptar una misión en ultramar, no me veía tampoco dispuesto a retirarme. Quería volver a la guerra.
Tenía la impresión de que no habían jugado limpio conmigo en aquella última misión. Intentaba decidir qué hacer, pero no me aclaraba. Había días que quería mandar a la armada a hacer puñetas, y otros que habría pasado de lo que había acordado con mi mujer y me habría vuelto a enganchar. Hablamos mucho de todo esto, ella y yo. Calla. Yo le dejé claro que los niños lo necesitaban, y sobre todo en aquel momento el mayor. Si no iba a estar con nosotros, tenía intención de mudarme más cerca de mi padre para que al menos creciese con un abuelo siempre presente a su lado. La idea no me hacía ninguna gracia. Además, Chris nos quería de veras. Quería tener una familia fuerte y alimentar los lazos que nos unían. Parte del problema se resumía en el conflicto que siempre habíamos tenido. ¿Cuáles eran nuestras prioridades, Chris? ¿Dios, hogar y patria, como en mi caso? ¿O Dios, patria y hogar, como en tu caso? En mi opinión, él le había dado ya mucho al país, muchísimo. Llevaba 10 años de guerra constante, de misiones de combates violentos combinados con periodos de intensa instrucción que también lo alejaban de nosotros. No conocía ningún otro SEAL que hubiese conocido tanta acción ni se hubiera ausentado tanto. Ya era hora de que se diera a su familia. Sin embargo, como siempre, yo no podía tomar la decisión por él. La Armada me propuso enviarme a Texas en calidad de reclutador. La idea me gustó mucho, ya que este trabajo me permitiría tener un horario y volver a casa por la noche. Me pareció una solución intermedia admisible. Kyle, me vas a tener que dar tiempo para averiguarlo, me dijo el subteniente con el que estaba tratando. Esta no es la clase de cosas que pueden hacerse de la noche al día. Estuve de acuerdo en alargar un mes más mi periodo de servicio mientras lo solucionaba. Y esperé, sin que llegase ninguna orden. Tiene que estar al caer, me repetía él. Vuelve a ampliar tu enganche. Eso hice. Pasaron algunas semanas más. Estábamos ya a finales del mes de octubre, y yo seguía sin recibir las órdenes. Así que me puse en contacto con él y le pregunté qué coño estaba pasando. Es un círculo vicioso, me explicó. Quieren dártelo, pero es una misión de 3 años y ya no te queda tiempo. Dicho de otro modo, querían que me alistase primero para darme el trabajo a continuación, pero sin garantías ni contrato. Yo ya me había visto antes en una cosa similar, así que les dije que no. Me voy, les dije. Calla. Él siempre dice que tiene la sensación de haberse rajado, aunque yo creo que ha hecho su trabajo. De todos modos, sé que lo dice de corazón. Está convencido de que si hay alguien combatiendo allá afuera, debería ser él. Hay muchos SEAL que piensan igual de sí mismos, y de todos modos, nadie puede echarle en cara que dejase la armada. Se casa Ryan. Ryan y yo seguimos estando muy en contacto después de que lo evacuaran a Estados Unidos. De hecho, nuestra amistad se hizo aún más fuerte, cosa que yo nunca habría creído posible. Me maravillaba su colosal espíritu. Si en el campo de batalla había sido un combatiente de primera, fuera de él estaba demostrando ser un luchador aún más impresionante. Aunque nunca olvidabas del todo que estaba ciego, tampoco te daba nunca, jamás, la impresión de poder definirlo por su discapacidad. Tuvieron que hacerle un ojo de cristal por las heridas que tenía. Según TT, que fue con él a elegirlo, tenía 2 en realidad, uno normal, entre comillas, y otro con un tridente dorado en lugar de iris. El que ha sido SEAL, será SEAL para siempre. Pasé mucho tiempo con Ryan antes de que lo hirieran. En el equipo había muchos capaces de hacerme reír, pero él era único en su especie. Te provocaba agujetas. Después del disparo no cambió apenas, aunque su sentido del humor sí se volvió más cortante. Un día se le acercó una niña que después de quedarse mirando le preguntó: ¿Qué te ha pasado en la cara? Él se agachó muy serio y le dijo: No corras nunca con unas tijeras en la mano. Cortante, divertido y con un corazón que no le cabía en el pecho. Era imposible no quererlo. Todos estábamos dispuestos a repudiar a su novia, porque pensábamos que lo dejaría después de verlo desfigurado. Sin embargo, estuvo a su lado en todo momento, y cuando al fin él se decidió a pedirle la mano, nos alegramos todos. Es una mujer formidable. Si existe un ejemplo de superación de una discapacidad, ese es Ryan.
Después del disparo fue a una universidad y la acabó con matrícula de honor. Lo esperaba un trabajo excelente. Escaló el Monte Hood, el Monte Rainier y unos cuantos más. Salía a cazar y llegó a batir un alce que le valió un récord con la ayuda de un observador y un fusil, dotado no sé de qué adelanto tecnológico de la leche. Compitió en un triatlón. Recuerdo una noche que dijo que se alegraba de que la bala le hubiera dado a él y no a cualquiera de los otros. Aunque al principio seguramente se cabreó, sentía que estaba en paz y viviendo plenamente, que podía tomar las riendas y ser feliz pasara lo que pasase, y tenía toda la razón. Cuando pienso en el patriotismo que impulsa a los SEAL, me acuerdo de la recuperación de Ryan en un hospital de Bethesda, en Maryland. Allí estaba él, recién herido, casi de muerte y ciego de por vida. Aún tenía por delante un montón de operaciones de cirugía reconstructiva. ¿Y qué pidió él? Que lo llevasen ante una bandera y lo dejasen un tiempo allí. Sentado en la silla de ruedas, estuvo casi media hora saludando mientras el aire la hacía restallar. Ese era mi Ryan, un patriota de los de verdad, un combatiente de los buenos, con un corazón enorme. Nosotros, claro, lo pusimos a parir. Le dijimos que lo más seguro es que el que le empujó la sillita lo había puesto delante de un contenedor de basura y le había dicho que era una bandera. Siendo Ryan como era, se inventó 1000 chistes de ciegos y nos tuvo a todos revolcados por el suelo cada vez que abría la boca. Cuando se mudó seguimos charlando por teléfono y quedando cada vez que podíamos. Y en 2010 me enteré de que su mujer y él iban a tener a su primer hijo. Mientras, las lesiones sufridas en Irak requirieron más operaciones. Entró en el hospital una mañana y aquella misma tarde me llamó Marcus Luttrell para preguntarme si sabía algo de Ryan. Sí, hablé con él ayer, le respondí. Va a tener un hijo, ¿no? Mola. Ryan ha muerto hace un rato, Chris, dijo Marcus con voz calmada. Algo había salido mal en el hospital. Un final trágico para una vida heroica. Dudo que ninguno de los que lo conocieron lo haya superado, ni creo que yo vaya a superarlo nunca. Tuvieron una niña preciosa y estoy convencido de que el espíritu de su padre vivirá siempre dentro de ella. Mighty Warriors. Cuando murió su hijo, Debbie, la madre de Mark Lee, se convirtió casi en la madre de los demás de nuestra sección. Esta mujer valerosa se ha consagrado a ayudar a otros combatientes a hacer la transición del campo de batalla a la vida civil. Hoy es presidenta del America's Mighty Warriors y ha hecho la aportación personal grandísima a los veteranos a través de lo que ella llama actos de bondad aleatorios, inspirada por la vida de su hijo y por la carta que le escribió él antes de morir. En realidad nada que tenga que ver con Debbie es aleatorio. Esta mujer entregada y trabajadora está tan consagrada a su causa como Mark lo estaba a la suya. Antes de morir escribió una carta increíble que puede consultar el lector en la página citada www.americasmightywarriors.com y en la que él hablaba de forma conmovedora de algunas de las cosas que había visto en Irak. Un hospital terrible, gente ignorante y despreciable. No obstante, el texto es positivo en extremo. Está cargado de esperanza y nos anima a todos a hacer lo que podamos por los demás. Sin embargo, en mi opinión, nada de lo que pudo enviar a su familia describe de forma adecuada al Mark que nosotros conocimos. Él era muchísimo más. Un tío duro de los buenos con un gran sentido del humor. Un combatiente entusiasta y un gran amigo. Tenía una fe inquebrantable en Dios y amaba con pasión a su mujer. Estoy seguro que el cielo es un lugar mejor desde que él está allí, pero la tierra ha perdido a uno de los mejores. La Kraft. Por si la decisión de dejar la armada no fuese lo bastante dura, después de tomarla me encontré con que no tenía trabajo. Había llegado el momento de buscar una ocupación para el resto de mi vida. Se me presentaban cierto número de opciones y posibilidades. Había estado hablando con un amigo llamado Mark Spicer sobre la idea de montar en Estados Unidos un curso de francotiradores. Él se había retirado siendo sargento mayor, después de 25 años de servicio en el ejército británico, y era uno de los principales tiradores de sus fuerzas armadas. De hecho, había servido más de 20 años de francotirador
y de comandante de una sección de francotiradores. Había escrito 3 libros sobre el tema y era uno de los mayores expertos del planeta. Los dos nos dimos cuenta de la necesidad de cierta clase de instrucción, muy concreta destinada a cuerpos militares y de policías. No había nadie que proporcionase el tipo de información práctica, capaz de preparar al personal de estos para las distintas situaciones que se iban a encontrar. Sabíamos que podíamos usar nuestra experiencia para crear cursos y proporcionar el tiempo que fuera necesario en el campo de tiro para marcar la diferencia. Lo difícil era reunir todo lo que nos hacía falta. El dinero, claro, era uno de los factores más importantes. Sin embargo, más o menos por casualidad, en aquel momento conocía a alguien que reparó en que podía ser buena idea invertir en nuestra empresa y que además tenía fe en mí. J. Kyle Bass. Kyle había ganado mucho dinero invirtiendo y cuando nos conocimos estaba buscando un guardaespaldas. Supongo que pensaría, ¿y quién mejor que un SEAL? Sin embargo, cuando nos pusimos a hablar y me preguntó dónde me veía a la vuelta de unos 5 años, le hablé de la escuela. Le llamó mucho la atención y en vez de contratarme de guardaespaldas me ayudó a financiarla. Y así sin más fue como nació la Kraft International. En realidad sobra lo de sin más. Nos partimos los cuernos para ponerla en marcha, echando horas y más horas y sudando la gota gorda, mientras ajustábamos todos los detalles como cualquier otro empresario. Se nos unieron otros 2 en calidad de copropietarios, Bob French y Stephen Young. Aunque son expertos en la vertiente empresarial del asunto, los 2 son grandes conocedores de las armas y las tácticas que enseñamos. Hoy la Kraft International tiene la sede corporativa en Texas y escuelas en Texas y Arizona. Además, trabaja en todo el planeta en lo relacionado con medidas de seguridad y otros proyectos especiales. A Mark es fácil verlo de vez en cuando en el History Channel. Él se siente como pez en el agua delante de una cámara y por eso a veces se relaja tanto que se pone a hablar con un acento británico que no hay quien entienda. Los productores tienen el detalle de traducirlo en los subtítulos a un inglés americano e inteligible. En los cursos de la Kraft todavía no hemos necesitado este recurso, aunque tampoco descartamos esa posibilidad. Creemos que en lo que a instrucciones se refiere, hemos reunido a lo mejor de cada uno de los ámbitos de adiestramiento que ofrecemos. Puede el lector encontrar más información en www.craftintel.com. La creación de una compañía requiere un montón de habilidades diferentes que yo ni sospechaba que pudiera tener. También exige una burrada de trabajo administrativo, maldita sea. No me importa el trabajo duro, aunque sea delante de una pantalla. Uno de los inconvenientes de este negocio es que al final, de tanto escribir en el ordenador voy a acabar por sufrir codo de teclista. Además, de vez en cuando me toca vestir de traje y corbata. Sin embargo, por lo demás es el trabajo perfecto para mí. No seré rico, pero disfruto con lo que hago. El logo de la Kraft está basado en la calavera del castigador y lleva un cruce de cruz y punto de mira en honor a Ryan Job, quien también nos ha inspirado el lema de la compañía. En abril de 2009, los francotiradores de los SEAL mataron desde un destructor a unos piratas somalíes que habían tomado un barco y amenazaban de muerte a su capitán. Un periodista local preguntó a Ryan qué pensaba al respecto, y él, siempre ocurrente, le respondió: «Tu madre dirá lo que quiera, pero a veces hay que usar la violencia». Nos pareció un lema muy apropiado para los francotiradores, y por lo tanto, lo hicimos nuestro. De nuevo en Texas. Aunque todavía me dolía dejar la armada, saber que iba a crear la Kraft me ofrecía un incentivo adicional, y de hecho cuando llegó el momento estaba impaciente. Al fin y al cabo volvía a casa. ¿Tenía prisa? Pues bien, si me licencié un 4 de noviembre, el 6 estaba ya pisando tierras tejanas. Mientras yo trabajaba en la Kraft, mi familia se quedó en San Diego, los pequeños para acabar el curso y Taya para dejar la casa lista para su venta. Quería tenerlo todo empaquetado en enero para reunirse conmigo en Texas. Vinieron a verme en Navidad. Yo los había echado de menos muchísimo. La llevé a la habitación en que nos tenían alojados mis padres y le pregunté: ¿y si te regresas sola y me dejas a los niños? Le encantó la idea.
Tenía un montón de cosas que hacer, y aunque los quería mucho, cuidar de ellos a la vez que dejaba la casa lista para la venta resultaba agotador. A mí también me entusiasmaba tener conmigo a mis dos pequeños. Mis padres me ayudaron muchísimo cuidándolos entre semana, y el viernes por la tarde me los llevaba de vacaciones con papá durante 3 días, y a veces hasta 4 días seguidos. La gente piensa que los padres varones somos incapaces de estar a gusto mucho tiempo con sus hijos cuando son pequeños. Yo creo que se equivocan. ¡Qué diablos! Si yo me lo pasaba tan bien como ellos. Nos pasábamos horas en la cama elástica o jugando a la pelota. Íbamos al zoológico, al parque, a ver una película. Me echaban una mano con la barbacoa. Nos la pasábamos en grande. Siendo bebé, a mi hija le costó un tiempo hacerse a mí. Sin embargo, poco a poco fue tomando confianza y se acostumbró a verme a su alrededor. Ahora está loquita conmigo. Y por supuesto, como desde el primer día, ella hace conmigo lo que le da la gana. Empecé a enseñarle a disparar a mi hijo cuando tenía 2 años. Lo primero que aprendimos fue el manejo básico de un Daisy bebé. Estoy convencido de que los niños se meten en líos por culpa de su curiosidad, y pienso que si no las satisfaces estás buscándote líos muy gordos. Si los tienes bien informados desde pequeños y les dejas claras las normas de seguridad, te evitas un montón de problemas. Mi hijo ha aprendido a respetar las armas. Yo siempre le he dicho, cuando quieras usar una, dímelo. A mí no hay nada que me guste más que disparar. Él ya tiene su propia escopeta, una palanca con munición de 5.6 milímetros, y la usa bastante bien. También es un hacha con la pistola. Mi hija todavía es muy pequeña y tampoco ha demostrado aún mucho interés. Sospecho que no va a tardar, aunque de todos modos tendrá que adiestrarse a fondo en el manejo de las armas si quiere que en algún momento la deje salir con chicos. Cosa para la que, por supuesto, va a tener que esperar a cumplir los 30. Los dos han salido ya a cazar conmigo. Todavía son muy pequeños para estar mucho tiempo concentrados, aunque sé que le van a pillar el tranquillo ya mismo. Calla. Chris y yo hemos hablado muchas veces sobre cómo nos sentaría que nuestros hijos se alistaran en las Fuerzas Armadas. Por supuesto no queremos que les pase nunca nada, aunque hay que reconocer que el servicio militar tiene muchas cosas positivas. Los dos vamos a estar orgullosos de ellos, hagan lo que hagan. Si mi hijo se planteara entrar en los SEAL, se le diría que lo pensase bien, que tiene que estar muy preparado. Creo que es una actividad pésima para la vida de familia. La experiencia de ir a la guerra te cambia, y para eso también necesitas una preparación. Le diría que se sentara a hablar con su padre de lo que comporta en general. A veces me entran ganas de llorar con solo imaginármelo en medio de un tiroteo. Creo que Chris ha hecho por el país lo bastante para que salte una generación, y sin embargo, los dos vamos a estar orgullosos de nuestros hijos, pase lo que pase. El hecho de vivir en Texas me permitió estar siempre más cerca de mis padres. Dicen que desde que estoy con ellos ha desaparecido parte del caparazón que me fui creando alrededor durante la guerra. Mi padre dice que en aquel tiempo bloqueé partes de mi personalidad, que de un modo u otro van a volver a manifestarse. Me dice, Chris, no puedes formarte durante años para matar y esperar que todo eso desaparezca de la noche a la mañana. Al borde del abismo. Con tantas cosas positivas, quizá piense el lector que tenía que estar viviendo una vida de ensueño. Y la verdad es que a lo mejor tendría que haber sido así. Sin embargo, la vida real no describe una línea recta perfecta. No tiene por qué acabar siempre con almuerzo de perdices, y depende mucho del lugar al que quieras llegar. El hecho de tener una familia estupenda y un trabajo interesante no significa que todo sea perfecto. Todavía no había superado el mal sabor de boca de haber dejado a Lucille, y seguí enfadado con mi mujer por ponerme ante lo que yo entendía como su ultimátum. Así que, aunque mi vida tendría que haber sido de color de rosa, durante los meses posteriores a mi renuncia, tuve la sensación de estar cayendo en un pozo sin fondo. Empecé a empinar el codo, a beberme las cervezas dobladas. Yo diría que caí en la depresión. Me compadecí a mí mismo y no tardé mucho en no hacer otra cosa que beber. De la cerveza pasé al licor a cualquier hora del día. No quiero que suene más dramático de lo que fue en realidad. Hay quien ha pasado por más dificultades que yo.
De todos modos, yo había tomado la decisión equivocada. Me estaba derrumbando a una velocidad de vértigo. Entonces, una noche me pasé con la velocidad al doblar una curva con el todoterreno. Puede que fuese lo extenuante de las circunstancias, o tal vez la carretera estaba mojada, o había cualquier otro factor de por medio. O quizá decidió intervenir el ángel de la guarda que me había salvado el pellejo en Ramadi. Sea como sea, lo único que sé es que el vehículo quedó para el arrastre y yo salí del accidente sin un rasguño en el cuerpo. Mi ego era harina de otro costal. El accidente hizo que me despabilara. Siento decir que necesitaba algo así para volver a centrarme. Sigo bebiendo cerveza, aunque ya no me excedo. Creo que soy consciente de lo que tengo y de todo lo que podría perder. Y también entiendo no solo cuáles son mis responsabilidades, sino cómo debo cumplir con ellas. Ofrecer. Empiezo a entender lo que puedo aportar a los demás. Me doy cuenta de que puedo ser un hombre completo, cuidar a mi familia y poner mi granito de arena para cuidar a otros. Marcus Luttrell ha creado la fundación Lone Survivor, dedicada a sacar del hospital a algunos de nuestros combatientes heridos y ponerlos en situaciones más favorables para su bienestar. Está convencido de que después de que lo hiriesen en Afganistán, se curó el doble de rápido en el rancho de su madre que en el centro sanitario. El hecho de no verse encerrado y la posibilidad de ir a un lado a otro de forma natural le ayudaron muchísimo. Este fue uno de los factores que lo llevaron a fundar la organización y se ha convertido en uno de mis principios fundamentales a la hora de hacer mi aportación. Me he reunido con conocidos de todo Texas que tienen ranchos para pedirles que donen sus tierras durante unos días cuando les toque. Todos han sido muy generosos. Así hemos podido congregar a grupos poco numerosos de soldados discapacitados en servicio para que pasen el tiempo cazando, disparando en un campo de tiro o pasando el rato así nada más. Lo importante es que disfruten. Debería decir que mi amigo Kyle, el mismo al que debemos que se haya hecho realidad la Craft, también es un hombre patriota en extremo y muy amigo de apoyar a los combatientes. Nos deja usar su hermoso rancho Barefoot para los retiros que organizamos para los heridos sin recibir contraprestación alguna. Troops First, la organización de Rick Kell y David Feherty, también colabora con la CRAF para prestar ayuda al mayor número posible de heridos. La verdad es que te lo pasas en grande. Salimos a cazar un par de veces al día, disparamos en el campo de tiro y por la noche compartimos batallitas y cervezas. En realidad, las historias que mejor recuerdas no son tanto las bélicas como las divertidas. Esas son las que te afectan porque ponen de relieve la resistencia de estos chavales, que afrontan sus discapacidades con el mismo espíritu combativo que desplegaban en el campo de batalla. Como podrá esperarse, ya que participo como el que más, nos damos mucha caña unos a otros. Y aunque no siempre soy yo el que ríe al último, me defiendo. La primera vez que llevé a un grupo a uno de los ranchos, los reuní a todos en el porche trasero antes de empezar a pegar tiros y les di algunas instrucciones. «Vamos a ver», les dije mientras levantaba mi fusil. «Ya que ninguno de ustedes ha estado en los SEAL, va a ser mejor que los ponga al corriente de algunos detalles. A ver, esto de aquí es el gatillo». «Vete a hacer puñetas», me gritaron. En adelante fue todo pasárnosla bien y meternos unos con otros. Lo último que quieren los veteranos heridos es que les tengan lástima. Necesitan que los traten como hombres, que es lo que son, como iguales, como héroes y como gente que tiene todavía un valor enorme para la sociedad. Quien quiera ayudarlos tiene que partir de esta base. Por curioso que resulte, en cierto sentido, el juego de lanzarse pullas puede ser una muestra de respeto mayor que preguntar «¿Te encuentras bien?», con voz ñoña. Acabamos de empezar y sin embargo han sido tantas las victorias que los hospitales están empezando a entusiasmarse y a colaborar. Hemos conseguido ampliar el programa para incluir a las parejas y queremos celebrar tal vez 2 retiros al mes. Nuestra labor me empuja a pensar de un modo cada vez más ambicioso. No me importaría hacer un reality show sinergético con estos chavales. A lo mejor convencemos a muchos americanos de la necesidad de corresponder a sus veteranos y a sus hermanos combatientes. Eso es América, ayudarse los unos a los otros.
Yo creo que América hace mucho por apoyar a la gente y eso está genial para los que de veras lo necesitan. Pero también estoy convencido de que creamos dependencia al dar dinero a los que no quieren trabajar, sean extranjeros o conciudadanos nuestros. Ayudar a todo el mundo a ayudarse, eso es lo que deberíamos hacer. Me gustaría que recordásemos el sufrimiento de aquellos estadounidenses heridos en servicio de su país, antes de repartir millones de dólares entre vagos y parásitos. Solo hay que mirar a los sin techo. Muchos de ellos son veteranos, y creo que les debemos algo más que nuestra gratitud. Ninguno de ellos dudó en firmar un cheque en blanco a América, avalándolo con su propia vida si hacía falta. Si estaban dispuestos a algo así, ¿no deberíamos nosotros cuidar de ellos ahora como mínimo? No estoy hablando de darles limosna a los veteranos. Lo que necesitan es ayuda, oportunidades y cierta orientación estratégica. Uno de los combatientes heridos que conocí en los retiros que celebramos en los ranchos ha pasado en socorrer a los veteranos sin hogar, ayudándolos a construir o reformar viviendas. Creo que es una idea buenísima. Aunque quizá no vaya a ser su domicilio definitivo, los ayudará a ir tirando. Puestos de trabajo, formación, hay un montón de cosas que podemos ir averiguando. Sé que algunos dirán que van a ser muchos los que se limitan a aprovecharse, pero eso es algo con lo que hay que contar, y que no puede servir para arruinar la situación de los demás. No tiene ningún sentido que la gente que ha luchado por su país esté sin casa o sin trabajo. ¿Quién soy? Me ha costado un tiempo, pero he llegado a un punto en el que he dejado de definirme por mi condición de CEO. Ahora me toca ser padre y marido. Esta es en este momento mi vocación principal. La de CEO ha sido una faceta importantísima de mi vida y todavía siento la llamada. Sin lugar a dudas habría preferido quedarme con lo mejor de ambos mundos, el trabajo y la familia. Sin embargo, al menos en mi caso, el primero no lo habría permitido, y estoy seguro de que yo tampoco. En cierto sentido, tenía que apartarme de él si quería ser el hombre completo que necesitaba mi familia. No sé cuándo ni dónde llegó el cambio, pero no se dio hasta que me salí. Al principio tuve que superar cierto resentimiento. Tuve que vivir lo bueno y lo malo hasta llegar a un punto en que poder avanzar de veras. Ahora quiero dedicarme a ser buen padre y buen marido. Ahora he vuelto a descubrir un amor verdadero por mi mujer. La echo de menos de veras cuando estoy de viaje de negocios. Quiero poder abrazarla y dormir a su lado. Taya. Lo que me encantaba de Chris al principio era su franqueza inquebrantable. No jugaba con mis emociones, ni con mis convicciones. Iba de frente y daba la impresión de respaldar con hechos lo que pensaba. Por eso era capaz de pasar 1 hora y media tras el volante para ir a verme, y luego despedirse de mí para llegar a tiempo de entrar a trabajar a las 5 de la mañana, comunicarse conmigo, aceptar mi estado de ánimo. Su sentido de la diversión servía de contrapunto a mi lado serio y sacaba a relucir mi vertiente juvenil. Siempre estaba dispuesto a todo y apoyaba por completo todos mis deseos y mis sueños, fueran cuales fuesen. Se llevaba divinamente con mi familia, igual que yo con la suya. Durante nuestra crisis matrimonial, dije que no iba a poder amarlo del mismo modo si volvía a enrolarse. No es que no lo quisiera, sino que tenía la impresión de que su decisión iba a confirmar que lo que yo pensaba se estaba volviendo cada vez más evidente. Al principio estaba convencida de que me amaba sobre todas las cosas, pero a poco los equipos de los CEO fueron ocupando mi lugar. Él seguía diciéndome lo que yo necesitaba oír en su opinión, y lo que decía en otro tiempo para expresar su amor. Sin embargo, las palabras y los hechos habían dejado de ir de la mano. Aunque todavía me quería, la situación había cambiado. Ya solo pensaba en los equipos. Cuando se iba al extranjero, me decía cosas como: haría lo que fuese por estar en casa contigo. Te echo de menos, o para mí eres lo más importante de este mundo. Pero yo sabía que si volvía a marcharse, todo lo que me había estado diciendo aquellos años quedaría en poco más que palabras o sentimientos teóricos sin apoyo ninguno de sus actos. ¿Cómo iba a poder quererlo con el mismo abandono insensato si sabía que yo ya no era lo que él decía? Como mucho, estaba interpretando un papel secundario.
Mientras que él se mostraba dispuesto a morir por los extranjeros y por el país, mi dolor y mis problemas quedaban para mí. Quería vivir su vida y tener a una mujer feliz esperándolo en casa. Al mismo tiempo, todo eso quería decir que lo que me había enamorado en un primer momento estaba cambiando y que por lo tanto iba a tener que quererlo de otra manera. Pensaba que quizá lo quería menos, pero resultó que lo quería de un modo diferente. Como en cualquier relación, las cosas fueron cambiando. Los dos cambiamos, cometimos errores y aprendimos mucho. Tal vez nos amásemos de forma diferente, pero quizás sea bueno. A lo mejor nuestra relación es ahora más flexible y más madura, o puede que sea distinta sin más. En cualquier caso, sigue siendo buena de verdad. Seguimos apoyándonos el uno al otro y hemos aprendido que ni siquiera en los peores momentos estamos dispuestos a perdernos ni a perder la familia que hemos creado. Cuanto más tiempo pasa, más fácil nos resulta demostrar que nos queremos de un modo que pueda entender y sentir el otro. Tengo la impresión de que el amor que siento por mi mujer se ha hecho más profundo con los años. Taya me regaló una alianza nueva hecha de acero de tuxteno, y no creo que sea una coincidencia que se trate del metal más duro que pueda encontrar. También tiene grabadas cruces con forma de punto de mira, y le gusta explicar, en broma, que la encargó así para simbolizar que el matrimonio es una cruz que hay que llevar. En nuestro caso, desde luego, hemos superado el calvario. Taya. Ahora me parece recibir de él algo que hasta ahora no había sentido. Está claro que ya no es el mismo que antes de la guerra, pero muchas de sus cualidades siguen siendo las mismas. Su sentido del humor, su amabilidad, su cordialidad, su valor, su sentido de la responsabilidad, su confianza callada me inspira. Igual que cualquier otra pareja, seguimos teniendo cuestiones cotidianas que resolver, pero por encima de todo, me siento querida y siento que los niños y yo ya somos importantes. La guerra. No soy el mismo que era cuando fui a la guerra por primera vez. No lo es nadie. Antes de entrar en combate tienes mucho de inocente. Entonces, de repente, chocas con una cara totalmente distinta de la vida. No me arrepiento de nada, lo volvería a hacer, pero tampoco deja de ser cierto que la guerra te cambia de manera definitiva. Te abrazas a la muerte. Como Sio, conoces el lado oscuro, te metes de él de lleno. Al ir una y otra vez a la guerra, te ves atraído por una vertiente más sombría de la existencia. Tu mente crea sus propias defensas. Por eso te ríes de cosas tan espantosas como una cabeza reventada o de otras peores. De pequeño quería ser militar, pero me preguntaba cómo se sentiría al matar a alguien. Ahora lo sé, y puedo decir que no es gran cosa. He logrado mucho más de lo que pensaba que sería capaz de hacer. En realidad, más de lo que ha hecho nunca ningún otro francotirador americano. Sin embargo, también he sido testigo del mal que han cometido mis blancos y del que querían cometer, y sé que al matarlos estaba protegiendo las vidas de muchos de mis camaradas. No dedico mucho tiempo a reflexionar sobre el acto de matar gente, ni tengo problemas de conciencia sobre la función que desempeñé en la guerra. Soy cristiano convencido. Ni lo soy en grado de perfección, ni me acerco siquiera a ese punto. Pero creo firmemente en Dios, en Jesús y en la Biblia. Cuando muera, el Señor me va a juzgar por todo lo que he hecho en la tierra. Y puede ser que me retenga hasta que hayan pasado todos los demás mientras estudien mis pecados. Quizá me dirá, Señor Kyle, vamos a tener una charla en privado. Sinceramente no sé qué va a pasar el día del juicio final, pero me inclino a pensar que cada uno conoce bien sus pecados, y Dios lleva la cuenta de todos. Y la vergüenza procede del hecho de saber que los conoce. Creo que el haber aceptado a Jesús como Salvador será mi salvación. Sin embargo, en el despacho de Dios, o donde quiera que vaya a tener conmigo esa charla y exponerme uno a uno mis pecados, dudo que figure entre ellos ninguna de las muertes que hice en la guerra. No he abatido a nadie que no fuera perverso. Tenía motivos de sobra para apretar el gatillo en cada uno de los casos. Todos ellos merecían morir. Lo que sí me remuerde es la gente a la que no he podido salvar. A Marines, a soldados, a colegas. Todavía siento su pérdida. Todavía me duele el no haber sido capaz de protegerlos.
No soy ningún ingenuo, ni tengo una visión romántica de la guerra y de lo que fui a hacer ahí. Los peores momentos de mi vida los he conocido siendo un CEO. Perder a mis colegas, ver morir a un chaval en mis brazos. Estoy convencido de que algunas de mis vivencias se vuelven insignificantes en comparación con las que conocieron algunos de los combatientes de la Segunda Guerra Mundial y otros conflictos. Después de toda la mierda que vivieron, los que combatieron en Vietnam tuvieron que volver a un país que les escupía en la cara. Cuando me preguntan cómo me ha cambiado la guerra, les digo que lo más importante tiene que ver con mi forma de ver las cosas. Las cosas cotidianas que te estresan en la vida civil me resbalan por completo. Pueden pasar cosas más grandes y peores que un problema insignificante capaz de arruinarte la vida o hasta el día. Yo las he visto. Es más, las he vivido. Agradecimientos. Este libro habría sido imposible sin mis hermanos de los SEAL, que me apoyaron en el campo de batalla y durante toda mi vida profesional en la Armada. De hecho, yo no estaría aquí sin la ayuda de los SEAL, los marinos, los Marines, los aviadores y los soldados de tierra que me cubrieron las espaldas durante la guerra. También quiero dar gracias a mi mujer, Taya, por ayudarme a escribir estas páginas y aportar sus propias líneas. Mi hermano y mis padres me han brindado sus recuerdos y su apoyo, y algunos amigos me han ofrecido también información de gran valor. Entre los que han sido de más ayuda se cuentan también uno de mis tenientes y otro francotirador de los SEAL, que figuran aquí como TT y como Dauber, respectivamente. La madre de Mark Lee también ha colaborado con ideas clave. Quiero expresar mi agradecimiento y reconocimiento a Jim DeFelice por su paciencia, su buen juicio, su comprensión y sus dotes de escritor. Sin su ayuda este libro no sería lo que es. Que quede claro también el reconocimiento a su mujer y a su hijo para abrirnos su hogar, a Taya y a mí, mientras se desarrollaban estas páginas. Hemos trabajado en este libro desde diversos lugares, pero ninguno es comparable a la comodidad que nos ha ofrecido el rancho que con tanta generosidad puso a nuestra disposición Mark Meyer. Scott McEwen supo reconocer antes que yo mismo el valor de mi historia y representó un papel fundamental a la hora de darla a la imprenta. Me gustaría dar las gracias a mi editor, Peter Hubbard, que me abordó directamente con la propuesta de estas páginas y me puso en contacto con Jim DeFelice. Gracias también a todo el personal de William Morrow HarperCollins. Este no es el final del libro del francotirador.